señora Presidente de Diputaciones. Desde el 16 de diciembre del 2025, hace casi 7 meses, la Sala Constitucional no tiene suplentes. ¿De quién ha sido la responsabilidad? Basta con leer el artículo 62, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darnos cuenta que la responsabilidad la tiene la propia Sala Constitucional. Es más, nos están exigiendo que hagamos algo ilegal. Esa norma señala que la Corte cuenta con 37 magistrados suplentes, 25 de la Sala Primera, Segunda y Tercera y 12 de la Sala Constitucional. 12. Y dice el párrafo segundo, la Asamblea deberá escoger a los suplentes de entre las nóminas de 50 candidatos para las 3 salas y de 24 candidatos a propuesta por la Corte. Nosotros no podemos escoger los magistrados de una lista de 18. Eso es ilegal. No podemos escoger los candidatos de una lista de 11, de 10, de 5. Tenemos que escoger los candidatos por mandato legal de una lista de 24. ¿Y por qué no tenemos una lista de 24, sino una lista de 18? Yo se los voy a contar con el mayor detalle. En enero, el 15 de enero del 25, casi un año antes de que vencieran, ¿qué fue lo que pasó? Le pidieron a los funcionarios de gestión humana que escogiera una lista de personas para los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Pero todos le pidieron que hiciera una lista para elegir esos 24 magistrados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la Dirección de Gestión Humana cumplió, recibió una gran cantidad de nombres y recibió 37 personas que cumplieron con los requisitos. 3 renunciaron, quedaron 34 nombres. Pero por arte de birloque, nada más escogieron 18. Tenían que escoger 24, tenían 34 y escogieron 18. ¿Qué pasó allí? Nadie lo ha explicado. A nosotros nadie nos ha dicho qué fue lo que ocurrió dentro de la Corte Plena para que teniendo 34 nombres, y aquí no voy a calificarlos, solamente enviaran 18 a la Asamblea Legislativa. Y vean las fechas. Desde enero hasta marzo no se hizo nada. Es entre marzo y abril que se recibieron los nombres y hasta septiembre se enviaron a la Corte. La Corte Plena duró un mes tramitando esos nombres y se los comunicó a la Asamblea Legislativa el 16 de octubre del 25. La Asamblea Legislativa duró desde el 16 de octubre del 25 al 5 de noviembre del 25, eso es más o menos 22 días sin hacer nada, porque estaba tramitando apenas los nombres. El 5 de noviembre del 25 aprobó la metodología y a un mes de que vencieran, porque vencían el 16 de diciembre del 25, la Asamblea Legislativa se tomó un mes para no hacer nada y empezó a recibir las audiencias el 10 de diciembre del 25, cuando faltaban 6 días para que no se quedara un solo magistrado suplente. Y ahí los tuvo hasta que presentó un informe en febrero del 26. Ahora, ¿por qué razón la Corte Plena no cumplió con su deber? ¿Por qué no mandó los nombres? Y cuando se le han pedido que los mande, y se los ha preguntado la Presidenta de este Congreso, en nota del 15 de mayo del 26, don Orlando Aguirre dice que él no va a mandar esos restantes nombres hasta que se elijan los nombres de esta lista. ¿Pero qué es eso? ¿Qué le pasa a la Corte? Ellos irrespetan la norma cuando quieren, cumplen cuando quieren. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la devolución de los nombres que ha generado tanta polémica? Mire, yo les voy a leer un acta del 22 de mayo del 2003, y no es que estoy yendo al Parque Jurásico de la Historia, es que esto es muy importante.
En ese momento se estaban eligiendo suplentes de la Sala Constitucional. Y resulta que de los nombres propuestos, solo una candidata obtuvo 38 votos. Y los restantes no. Presidía Mario Redondo Poveda. Y cuando se hizo la primera votación y solo Rosa María Abdelnur Jalet obtuvo 42 votos, los otros 3 candidatos obtuvieron menos de 38, don Mario Redondo dijo, vamos a hacer 3 votaciones. Si no alcanzan los 38 votos, los nombres serán devueltos a la Sala Constitucional. Así lo dijo. Hicieron la segunda votación, la tercera votación, hicieron recesos, ahí siguen las páginas, y en la página 16 de esa acta, don Mario Redondo dijo, conforme lo habíamos establecido, realizadas las 3 votaciones y a falta de definición por 38 votos del candidato a magistrado suplente de la Sala Constitucional, se devuelven los nombres a la Corte Suprema de Justicia para que realicen las sustituciones o una nueva propuesta. Ahora, vea qué interesante, ¿quiénes eran diputados en ese momento y estaban presentes? Carlos Ricardo Benavides Jiménez, un diputado de mucha experiencia. José Miguel Corrales Bolaños, de los redactores de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y no se opuso de ninguna manera a esta práctica. Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República, ya no de Liberación Nacional, porque dice ella que se separó temporalmente, aunque para los liberacionistas la siguen tratando como si fuera una liberacionista y están en todo su derecho. Federico Malabasi Calvo, un jurista de amplia trayectoria. Margarita Penón Góngora. Gloria Valerín Rodríguez. Luego fue directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y ha emitido opiniones sobre este tema, y ella permaneció silenciosa y avalando con su calma y con su silencio este accionar. Observen tal vez el más importante de la lista, 2 veces diputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva Monge. Permaneció silencioso, impertérrito, ante la decisión de Redondo Poveda de devolver la lista a la Corte, porque no obtuvo 38 votos los nombres restantes. Y así ocurrió. Pero hoy ya no se puede. Lo que antes se hacía con una tranquilidad meridiana, ahora ya es casi como un delito de altísimo nivel de peligrosidad. Yo les digo, compañeros y compañeras, si la sala hubiera enviado la lista con los 24 nombres, quizá el asunto ya se habría resuelto. Ahora, ¿por qué manda la lista solo con 18? ¿Por qué le restringe a esta Asamblea su capacidad de decidir y viola su propia ley orgánica del Poder Judicial? Bueno, podemos intuir varias posibilidades. Desde que no le gustaron los demás nombres, entonces a ellos puede disgustarle los nombres, a nosotros no. No encontró más nombres y ahora está haciendo un concurso para elegir 6 para mandarnos a nosotros para escoger los nombres restantes. Y no nos quiere mandar los nombres, dice, hasta que nosotros elijamos los suplentes. Entonces, ¿para qué nos lo va a mandar si ya los habríamos electo? Voy a aprovechar estos 3 minutos 27 para contarles algunas curiosidades de los suplentes de la sala, para que vean ustedes la cantidad de goles que han metido la Corte con la paciencia, la tranquilidad y el silencio de esta Asamblea Legislativa. Voy a llamar al primer tema el magistrado 23. Ustedes saben que hay 23 magistrados en la Corte, no 22. El artículo 49 dice que en la sala en que se desempeñe el presidente de la Corte, en este caso don Orlando Aguirre, la sala segunda, él puede mandar a llamar a un magistrado suplente de tiempo completo para que lo sustituya y él no trabaje en la sala segunda y esté solo de presidente de la Corte. Es decir, él sigue siendo magistrado y hay un magistrado más en la sala segunda. La Corte Plena solo tiene 22, pero hay 23 magistrados trabajando. El que lo está supliendo a él en la segunda, él en la presidencia de la Corte. ¿Pero qué es esto?
y le pagan a los 23. Ese es el magistrado 23. Y luego el artículo 65 les permite los magistrados 24, 25, 26. ¿Por qué? Porque dice esa norma que el presidente de la Corte, a solicitud del presidente de la sala, puede llamar magistrados suplentes para que se desempeñen en las salas para sacar trabajo atrasado. Entonces, los que están, siguen y llegan nuevos suplentes a votar y son magistrados también. Entonces, ¿cuántos magistrados tenemos en este país? Y finalmente, el artículo 63 señala lo que con muy buen tino señaló la diputada Camareno. Cuando algún magistrado suplente debe ejercer la magistratura por un lapso mayor de 3 meses, entra en receso como abogado y notario. Es decir, hay magistrados suplentes que los nombran 2 meses y 29 días, sigue con oficina abierta, litigando con su clientela, y va y vota en la corte, asiste a corte plena, va a las salas, y sigue trabajando, gana como litigante, gana como magistrado. Cuando se le van a vencer los 3 meses, cesa, y después lo vuelven a nombrar. Y ahí va, y en el Tribunal Supremo de Elecciones es igual, pero eso es otra historia. Estos son barbaridades que están en la Corte, con la complicidad de asambleas legislativas anteriores, y tenemos que parar estas cosas. Por eso estos nombramientos de suplentes en la sala hay que verlos con mucho cuidado. La fracción de Pueblo Soberano mantiene su tesis. No elige un solo suplente de la sala constitucional de los 18 nombres enviados hasta que la Corte cumpla su deber, mande los nombres restantes y abramos un proceso de discusión y deliberación. Ahora, como los nombres están aquí, toda esta fracción, y en mi caso particular, aunque no pertenezco a esa comisión, vamos a llamar a todos estos para que vayan a la comisión de nombramientos y los entrevistemos. Yo casi les adelanto que la gran mayoría no se van a hacer presentes. Entonces, además, van a retirar su nombre, y entonces vamos a tener más necesidad de más nombres para magistrados suplentes. Gracias, señora Presidente, gracias, diputaciones.